Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta clase de física. Continuamos desarrollando ejercicios tipo examen. El problema dice, un artillero medieval coloca su cañón de 200 kilogramos en el borde de un techo plano en una torre elevada. Dispara horizontalmente una bala de 5 kilogramos. La bala cae a 300 metros de la base de la torre. El cañón también se mueve sobre ruedas sin fricción y cae desde la torre al suelo. ¿Cuál es la distancia horizontal al borde del edificio a la cual cae el cañón? Muy bien, esta es la representación gráfica del problema. Vamos a analizar en qué consiste el desarrollo del ejercicio pensando en que el cañón dispara, la bala sale hacia la izquierda recorriendo una distancia horizontal de 300 metros, pero también de manera instantánea el cañón se mueve hacia la derecha, cayendo también hacia el suelo, recorriendo una distancia que es la que queremos encontrar. Este tipo de movimiento corresponderá a lo que corresponde un choque entre, en este caso, la bala y el cañón. Lo vamos a manejar como que si fuera un choque. Por lo tanto, los datos que nos interesan sería la masa de la bala y el cañón, las velocidades iniciales de la bala y el cañón, ya que, como tú sabes, en un choque pues hay conservación de la cantidad de movimiento. Muy bien, entonces escribimos los datos y en este caso pues la masa del cañón es de 200 kilogramos, la masa de la bala es 5 kilogramos. Fíjate que la velocidad inicial del cañón es 0, originalmente están estáticos en la parte superior. La velocidad inicial de la bala también es 0. Y la distancia horizontal que recorre la bala, pues la distancia inicial pues sería 0. Y la distancia final que recorre la bala, atento a este dato, es de menos 300 metros. ¿Y por qué consideramos un valor negativo? Porque el desplazamiento que recorre la bala, estamos hablando del desplazamiento horizontal, es hacia la izquierda de lo que nosotros vamos a considerar el punto de referencia, la parte superior de donde se encuentra originalmente la bala. Ese sería el punto de referencia, o sea, el punto de referencia es el punto 0, y si el desplazamiento es hacia la izquierda, pues lo consideramos negativo. Por eso es que la distancia final de la bala es de menos 300, porque se mueve hacia la izquierda. Y lo que queremos encontrar es la distancia final que recorre el cañón, hacia la derecha. Muy bien, entonces hay conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. O sea, masa del cañón por velocidad inicial del cañón más masa de la bala por la velocidad inicial de la bala igual a la masa del cañón por la velocidad final del cañón. Recuerda que el cañón se mueve cuando dispara, se mueve hacia la derecha. Y la masa de la bala por la velocidad de la bala final, la velocidad de la bala final. Muy bien, pues desarrollamos estas fórmulas. Aquí la característica es que la cantidad de movimiento inicial es 0, porque como inicialmente están estáticos, justo antes de disparar están estáticos, entonces la cantidad de movimiento inicial evidentemente es 0. Y igual a la cantidad de movimiento final, que sería 200 por la velocidad, 200 kilogramos, que vendría a ser la masa del cañón por la velocidad del cañón, más 5 kilogramos por la velocidad de la bala. Desarrollamos la fórmula y escribimos la ecuación de manera que el valor 0 quede del lado derecho. 5 kilogramos por la velocidad de la bala está sumando, pasaría al otro lado a restar, y podemos dejar expresada la velocidad del cañón como menos 5 kilogramos velocidad de la bala entre 200. Vamos a dejarlo expresado así porque, claro, lo que nos interesa es encontrar es la distancia horizontal que recorre el cañón hasta llegar al suelo.
que sería entonces igual a menos 5 velocidad de la bala entre 200. Esa sería la velocidad del cañón. Muy bien, ahora quiero que analicemos, por supuesto, el movimiento que recorre la bala y el movimiento que recorre el cañón. Fíjate bien, en el enunciado dice que el cañón se mueve sin fricción y cae al suelo. Pero en el dibujo original nos presentan esto que ves en pantalla. Mira, en ese dibujo se da a entender que el cañón recorre una distancia horizontal antes de empezar a caer al suelo. Pero ¿cuál es esa distancia? Fíjate que en el enunciado no especifican la distancia que recorre horizontal. ¿Y por qué crees que no lo especifican? Pues simplemente porque no es significativo, no es relevante. Si fuera relevante, pues el enunciado lo especificaría. De manera que nosotros, para desarrollar el ejercicio, vamos a hacer un cambio en el diseño del dibujo. Claro, como en el enunciado no mencionan la distancia original que recorre, o sea, la distancia que recorre horizontalmente el cañón, porque no es significativo, eso es lo que quiere decir el enunciado, eso no es lo suficientemente grande para ser significativo. Entonces vamos a considerar el dibujo del ejercicio como aparece del lado derecho. O sea, inmediatamente que se dispara la bala, también cae el cañón. O sea, la bala empieza a actuar como un proyectil, y también el cañón, en el momento que dispara, también actúa como un proyectil moviéndose hacia la derecha. Y es que otra situación que abona lo que te estoy indicando es que no hay fricción, que es otro aspecto que podría retrasar el movimiento del cañón. Por lo tanto, pues, al no ser significativa la distancia horizontal que recorre y al no haber fricción, pues el dibujo que más representa el ejercicio vendría a ser el dibujo de la derecha. ¿Y eso qué significa? Bueno, que el tiempo que recorre la bala hasta llegar al suelo vendría a ser el mismo que el tiempo que recorre el cañón hasta llegar al suelo. Porque los dos se convierten en un proyectil en el instante del disparo. Es importante considerar esto para lo que continúa del desarrollo del ejercicio. Muy bien, este sería entonces el dibujo más adecuado que representa a nuestro ejercicio. Entonces, analizamos el movimiento de la bala, que se comporta como un proyectil. Ya sabes que en el tema de un proyectil, el movimiento horizontal que recorre ese proyectil corresponde al tema de movimiento rectilíneo uniforme y que el movimiento vertical corresponde al tema de caída libre. Muy bien, en el tema de el movimiento horizontal que recorre 300 metros, pues corresponde al tema de movimiento rectilíneo uniforme, cuya fórmula es distancia de la bala igual a distancia inicial más velocidad de la bala por tiempo. Nosotros conocemos la distancia, que es de menos 300 metros. Recuerda que el signo negativo viene de un desplazamiento hacia la izquierda. Igual a 0. El punto de referencia es el lugar de donde sale la bala originalmente, por lo tanto es 0. Más velocidad de la bala por tiempo. Muy bien, desarrollamos la fórmula, la velocidad, vamos a despejar para el tiempo de la bala. La velocidad está multiplicando, pasaría a dividir. Tú te podrías preguntar, ¿y por qué da negativo? Aparentemente da negativo el tiempo y no existen tiempos negativos, efectivamente. Y realmente no es que el tiempo sea negativo. Lo que pasa es que la velocidad, como tú lo puedes ver en el dibujo, la velocidad tendría que ser negativa también. Y de esa forma, al realizar la división de signos, pues menos entre menos sería más. El tiempo, efectivamente, siempre es positivo en este tipo de ejercicios.
Muy bien, ahora analicemos el movimiento del cañón. El movimiento horizontal pues también corresponde al tema de movimiento rectilíneo uniforme, cuya fórmula es distancia del cañón, que es lo que queremos encontrar, igual a distancia inicial más velocidad por tiempo. La distancia inicial es 0, de manera que la fórmula quedaría como distancia que recorre el cañón igual a velocidad del cañón por el tiempo. Despejamos para el tiempo, que sería distancia que recorre el cañón entre la velocidad del cañón. Muy bien, como lo miramos anteriormente, el tiempo de la bala es el mismo tiempo del cañón. Por lo tanto, pues podemos igualarlos, estas expresiones, y miramos que la velocidad del cañón está dividiendo, pasaría a multiplicar. Recuerda que estamos despejando para el valor que queremos encontrar, que es la distancia que recorre el cañón hasta llegar al suelo. Y si tú recuerdas también, anteriormente ya habíamos calculado la velocidad del cañón. Aquí está, en la parte superior. Pues lo sustituimos y en este momento, como tú ya puedes ver, al momento de sustituir ya hemos encontrado prácticamente la solución. ¿Por qué? Porque la velocidad de la bala se cancela y nosotros podemos multiplicar menos 300 por menos 5 entre 200, la distancia que recorre el cañón hasta llegar al suelo es de 7.5 metros. Gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos en la próxima.